La bruja me miró entonces y con una certeza tenebrosa me dijo que ella se encargaría de él. Yo no tendría que cargar con el peso del karma. Ella absorbería cada fragmento de odio, transformándolo en su propia magia destructiva. Me prometió que Alexis sufriría cada minuto de los días que le quedaran, que la misma avaricia y desdén que había sembrado serían su eterna maldición. Y así comenzó el ritual. Lo recuerdo aún con precisión vívida, cada detalle marcado en mi mente. Esa noche, la bruja Zoyad encendió velas negras y rojas, formando un círculo en el suelo. Relatos Paranormales Oficial. Me enteré del engaño, casi como quien descubre un viejo secreto a voces. No fueron rumores ni palabras malintencionadas, sino el peso agudo de la certeza. Alexis, mi esposo, el hombre que juró amarme hasta que la muerte nos separara, me había dejado sin poder darle lo que más ansiaba, un hijo. Me convencí de que era culpa mía, de que había algo en mí que no podía albergar vida, pero la respuesta llegó de una manera sutil y cruel, cuando mi mejor amiga me confesó entre lágrimas que estaba esperando. Su hijo era de él. Soy Ingrid Ochoa. Actualmente radico en Monterrey, Nuevo León. Tengo 36 años y lo que les voy a contar me sucedió hace 12. Una experiencia que con el paso de los años ya superé. Espero y de algo les ayude a aquellas mujeres que están casadas y que por alguna razón inexplicable no puedan embarazarse. Siempre hay explicación. Quizá la ciencia no se las dé. Pero hay otras alternativas y no es que uno tenga el problema por no ser fértil. Me casé a los 24 años con Alexis, después de 2 años de ser novios. Oneida, mi mejor amiga desde hace más de 15 años, fue mi madrina de bodas. Ella en ese tiempo trabajaba como modelo para una marca de ropa muy conocida. Viajaba constantemente al extranjero para las pasarelas de alta costura. Ella fue la que me regaló mi vestido de bodas, y obviamente por lo alta y hermosa, se robó la noche, así como mi entrada a la iglesia. Pero eso es algo que yo sabía que iba a suceder, pero como la quería mucho en ese tiempo, no me importó, ya que yo me sentía la novia más hermosa esa noche que me casé, con el que pensé era el hombre indicado. Transcurrieron 2 años y en ese lapso tuve una pérdida. Mi embarazo no se logró. Ya para el 5º aniversario, embarazarme era imposible. Así que dejé a ese ginecólogo y fui con uno que me habían recomendado en la editorial. El doctor Martínez me mandó a hacer los estudios pertinentes y al salir todo normal, pues yo era fértil. Así que me pidió que llevara a mi esposo para saber si él era estéril o la causa de que yo no quedara embarazada. Oneida me llamaba por teléfono y me daba ánimos diciendo que pronto lo conseguiría, que solamente era cuestión de fe y de tiempo. Sus palabras me daban fortaleza, pues sabía que a pesar de que ella se encontraba fuera de México la mayor parte de su vida, me daba ánimos y palabras de apoyo y cariño en mis momentos de tristeza. Cada vez que tocaba el tema a Alexis, me decía que no tenía tiempo, pues en esos meses viajaba mucho por su trabajo, pero siempre me aseguraba que después de regresar de sus asuntos lo acompañaría para hacer los análisis y buscar una solución para ser padres. Así pasaron 2 años más, y yo ya tenía 31 años, y cada año que transcurría parecía que caía en un bucle de angustia
por no ser madre. Un día me retiré tarde de la editorial y una de mis compañeras me dijo muy sonriente qué sentía al saber que Oneida me haría tía. La noticia me tomó desprevenida, pues no tenía idea de que Oneida estuviera embarazada, además de que ya radicaba aquí en México desde hace casi 2 años. El chisme no me cayó nada en gracia, pues ella no me había comunicado que ya se encontraba en México desde hace tiempo. Me quedé pensando un rato lo que me habían dicho, así que llamé a Oneida, pero no le hice comentario de que sí era verdad de que estaba viviendo aquí. Cuando ella contestó mi llamada, se escuchaba algo nerviosa, distante, algo cortante. Lo que más me extrañó es que me dijera que estaba en Nueva York y que para fin de año estaría en México. Le dije en tono de burla si era verdad que estaba en espera. Ella guardó silencio y me dijo que no, ya que tenía unos pendientes de trabajo, pero que pronto se iba a retirar del modelaje. A partir de ese momento, Oneida ya no volvió a contestar mis llamadas, así como tampoco regresármelas. Y para acabar de rematar esto, comencé a tener problemas en mi matrimonio. Alexis comenzó a distanciarse, y cuando estaba en casa ya ni siquiera teníamos intimidad. Poco a poco se fue alejando de mi lado, hasta que una noche que regresé de mi trabajo, llegué al apartamento para encontrarme con sus maletas en la puerta de la entrada. Se iba. Ya estaba cansado de sostener un matrimonio del cual se sentía amarrado a mí. Se le terminó el amor que una vez me tuvo. Yo estallé en llanto. Le comenté que podíamos ir a un consejero matrimonial y salvarlo, pues yo lo amaba aún, y fue cuando la verdad me golpeó como una cachetada. Alexis me dijo que no solo por la falta de mi impotencia de no darle un hijo, sino que ya no me amaba. De hecho, desde hace años que dejó de hacerlo. Hice lo impensable, le rogué. Me hinqué para que no me dejara, que lo intentáramos, pero Alexis ya había tomado la decisión desde hace mucho tiempo, y él no iba a dar paso atrás. Quedé acostada en el piso en forma fetal, mientras lloraba amargamente, mientras escuchaba la puerta azotarse detrás de Alexis. No sé cuánto tiempo permanecí en el suelo. Creo que de tanto llorar me quedé dormida. Fue hasta la mañana siguiente que desperté cuando escuché que llamaban a la puerta. Creyendo que era Alexis, me levanté rápidamente para abrirle, pero no era él, era Oneida. Al verla, me arrojé a sus brazos y entre palabras entrecortadas le conté mi desgracia. Ella me escuchaba, pero en su rostro no había emoción alguna. No había en su mirada esa calidez que hace muchos años me demostraba en mis problemas y yo en los de ella. Fue en ese momento que me confesó lo que yo ignoraba por completo. Sentí cómo me hervía la sangre de odio y asco hacia ellos, pero sentí que algo por dentro se me hizo añicos cuando me confesó que estaba embarazada de Alexis. El dolor era tan profundo que dolía respirar. La rabia, esa que aún no había aprendido a conocer, me invadió como una tormenta. Sentí cada fibra de mi ser tensarse, cada latido se transformó en odio. ¿Cómo pudieron hacerme eso? Hicieron trizas mis sueños con su traición. Con todo lo que me quedaba como buena persona, le pedí que se fuera y jamás regresara. Por más que pidió perdón, su voz en mi cabeza sonaba como un hueco, como si la realidad se distorsionara frente a mí. La tomé del brazo y a pesar de que es una mujer de 1,80, la saqué del apartamento. Amigos, para serles honesta, no sé cuánto tiempo estuve en el apartamento sin contestarle y recibir a nadie. Pero una mañana llegó mi jefa de la editorial y al verme en el estado en que me encontraba, sintió pena por mí y me mostró su apoyo. Me dijo que el trabajo estaba ahí para cuando yo regresara
pero que esperaba que no pasara mucho tiempo. Creo que de todos fue la única que me apoyó sinceramente. Después de 2 semanas, una mañana, mientras me duchaba, fue en ese momento, sumida aún en una tormenta de emociones, cuando recordé a la bruja. No era una extraña para mí, la conocía desde que era niña, era amiga de mi abuela, siempre presente en momentos donde las palabras no bastaban, donde el dolor y la duda reclamaban respuestas. Así que fui a ella, llevando mi alma desgarrada en las manos, y le confié mis penas, como quien ofrece los últimos pedazos de su corazón roto. La anciana me escuchó, en silencio, sus ojos oscuros fijos en mí, como si leyeran cada rincón de mi sufrimiento. Y fue entonces cuando me reveló la verdad, una que desgarró aún más mi espíritu. Mi amiga, aquella que ahora llevaba el hijo de Alexis, no era la culpable. Ella también había sido manipulada, usada como un peón en el juego retorcido de mi esposo. Fue Alexis quien lanzó un embrujo, uno que selló mi vientre y otro que nubló la mente de mi amiga para que solo pudiera desearlo a él. Y lo peor de todo, no planeaba detenerse ahí. Me tenía en sus garras, pues anhelaba mis bienes, mi alma, hasta que no quedara nada de mí, solamente un cascarón vacío. La bruja me miró entonces, y con una certeza tenebrosa, me dijo que ella se encargaría de él. Yo no tendría que cargar con el peso del karma. Ella absorbería cada fragmento de odio, transformándolo en su propia magia destructiva. Me prometió que Alexis sufriría cada minuto de los días que le quedaran, que la misma avaricia y desdén que había sembrado serían su eterna maldición. Y así comenzó el ritual. Lo recuerdo aún con precisión vívida, cada detalle marcado en mi mente. Esa noche, la bruja Zoyat encendió velas negras y rojas, formando un círculo en el suelo. Un frasco lleno de tierra oscura fue colocado en el centro, junto con pedazos de cabello y pequeñas figuras esculpidas en cera que representaban a Alexis. El ambiente se volvió denso, el aire pesado y cargado de un aroma extraño. Los susurros de la bruja se elevaron en un canto arcaico, palabras que no entendía, pero que resonaban en lo profundo de mi alma. Podía sentir la energía concentrarse, como un huracán en el borde de la calma, girando en torno a un solo objetivo: Alexis. No hubo necesidad de invocar odio, ya estaba ahí, fluyendo de mi corazón roto, de la decepción en mis venas. Lo ofrecí sin reservas, cada fragmento de rencor y de tristeza, mientras la bruja, con una serenidad inquebrantable, canalizaba esa energía y la dirigía hacia él. Sentí un alivio oscuro al saber que su castigo sería tan despiadado como su traición. La bruja Zoyat sintió con satisfacción infinita el terminar su ritual. Yo la veía con un profundo agradecimiento. No me importó su suerte, pues a él no le importó la mía. La anciana me dijo que cuando tuviera noticias de lo que iba a suceder en los siguientes días, volviera con ella. Yo regresé a la soledad del apartamento. Lo que restaba de la madrugada me dispuse a limpiarlo, tan a fondo como nunca lo había hecho desde que me casé. Bolsas negras y cajas las coloqué a la salida del apartamento para bajarlas al contenedor de basura. Pero mal terminé de echar fuera toda esa basura de mi vida cuando llegó un joven y me preguntó si eso lo iba a tirar. Le dije que sí. Él me dijo que sí se lo podía quedar, a lo que le contesté que si gustaba aún había más y que él lo bajara. Se sentía tan tranquilo todo, más espacioso, y con el incienso que me dio la anciana, llegaba un aroma a tranquilidad y nuevos cambios. Coloqué las velas que me había entregado la bruja, esto para que iluminara todo a mi alrededor.
sacando las sombras de la miseria que había ocasionado ese hombre, incienso y unas hierbas que colocaría en las puertas del apartamento. No pasó ni una semana cuando el primer síntoma de su ruina comenzó, como si el mismo universo hubiese oído el llamado de la bruja Zoyat. Una mala inversión aquí, una pérdida por allá, pequeños detalles que se acumularon hasta convertirse en un río de desgracias. Vi cómo su orgullo se quebraba, cómo las miradas de aquellos a quienes admiraba se tornaban frías y distantes. Era como si el mundo entero comenzara a verle con desprecio, como si todos, al igual que yo, vieran su verdadero rostro, ese ser despreciable que había destrozado las vidas de quienes confiaban en él. Todos comenzaron a darle la espalda y dejarlo solo. Con el tiempo, su salud comenzó a deteriorarse. Nadie podía decir por qué, ni los doctores más experimentados podían explicarlo. Su cuerpo se marchitaba, consumido lentamente, cada día más débil. Sus noches plagadas de insomnio y pesadillas, en las cuales unos niños nonatos le reclamaban el por qué no les había permitido la vida, una tortura para su verdugo. Había algo en su mirada que reflejaba el abismo que habitaba en su alma, un miedo constante que se apoderaba de él y lo carcomía desde dentro. Yo lo observaba a la distancia, en silencio, con una mezcla de compasión y satisfacción a la vez. No le quedaba nada, sus bienes se desvanecieron como polvo, y aquellos que lo rodeaban lo abandonaron, incapaces de soportar la miseria que parecía irradiar. Lo último que supe de él fue que después de perderlo todo, había caído en una profunda soledad. Su vida, marcada por la ambición y el engaño, se desmoronó, y cada fragmento fue devorado por el mismo hechizo que había invocado para atraparme y destruirme. Y en aquella soledad infinita, entre su miedo y arrepentimientos, se quedó atrapado para siempre. La bruja me advirtió que el castigo sería implacable, y así fue. Yo continué con mi vida, libre de la maldición, y con el consuelo de saber que él nunca encontraría la paz que me había robado. Al año, me ofrecieron un puesto como jefa de redacción en Monterrey, y acepté sin mirar atrás. Vendí todo lo que tenía, el apartamento, mis autos, todo lo que tenía, me deshice, pues comenzaría de nuevo como la bruja me lo había pronosticado. De Oneida supe que tuvo un niño muy hermoso, pero aún sabiendo que ella no era culpable, sino una víctima de Alexis, me alejé de ella. Si iba a comenzar de nuevo, corté lazos con las amistades de ambos. Oneida sé que vive en España y que le ha ido muy bien, y eso en verdad me da gusto. Yo no pude tener hijos, pues el embrujamiento que me había hecho Alexis fue antes de casarnos. El maldito no tenía intención de ser padre, pero con Oneida fue diferente, pues ella le vio potencial para extenderse fuera de México. Pero ya dejé en claro que, así como me hizo un trabajo de brujería para destruir, esta se volvió en su contra. La bruja me hizo una protección para que nadie intentara hacerme daño alguno, así como yo no se lo hago a nadie a mi alrededor. He tenido problemas y dificultades, pero son aquellas situaciones normales de la vida, nada que ver con la brujería. Hasta el día de hoy sigo haciendo mis rituales de las velas e incienso, mis oraciones a Dios por los que me rodean y a las benditas ánimas del purgatorio. Les agradezco mucho que me hayan dado este espacio para contar mi experiencia. Muchas gracias. Historia escrita y compartida por nuestra amiga La Tenebrosa para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más personas. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al canal de WhatsApp. El enlace se encuentra en la descripción del video. Y si tuvieran algún tema con la brujería,
También pueden encontrar el contacto de Diego, quien se dedica a ese tipo de menesteres. Le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Lo escuchamos pronto.